Entró como un fantasma envuelto en lavanda, elegante, silenciosa, y demasiado perfecta para ser real. Los instintos de Hercule Poirot se activaron instantáneamente. Esta mujer no es quien dice ser. Pero si es una impostora, entonces, ¿para qué está realmente aquí? Era el invierno de 1928, y contra todas las expectativas, logré atraer a mi amigo Hercule Poirot a las alturas intimidantes de San Moritz. Vino protestando por el bien de la digestión, aunque dudé seriamente de que pisara la nieve por elección propia. Mis propios sueños estaban llenos de pistas, carreras de esquí, y el aguijón vivificante del aire de montaña. Mientras tanto, Poirot llegó con zapatos de cuero de charol inmaculados y 3 trajes grises idénticos, decidido a no hacer más esfuerzo físico que el necesario. Nos instalamos en el Gran Alpine Palace Hotel, donde los pasillos brillaban con mármol pulido y luz de fuego dorado. El lugar vibraba con un tipo de energía innatamente costosa. Detrás de cada levantamiento de una flauta de champán, se sentían siglos de drama europeo, acumulados en seda y susurros. Yo me imaginaba una especie de detective aficionado en vacaciones, pero Poirot, siempre meticuloso, examinó el equipaje, al personal, y al entorno, con el aire de un cirujano analizando un nuevo caso. Fuera, el viento aullaba contra las ventanas. Dentro, el calor nos envolvía como una capa de terciopelo. Apenas podía imaginar un lugar más adecuado para la comodidad inactiva, hasta que una nota inesperada de tensión irrumpió en nuestra plácida tarde. A mitad de una tarde lánguida, estaba medio perdido en una novela de aventuras, bastante absurda, mientras Poirot diseccionaba el menú de luncheon. Cuando ella apareció, parecía deslizarse en lugar de caminar. Alta, sorprendentemente compuesta, vestida con lavanda fluida, no el malva pálido de la moda parisina, sino una violeta profunda y nostálgica, sugestiva de pétalos prensados, y cartas de amor desteñidas. Incluso Poirot hizo una pausa. Su mirada se agudizó. Bajó el menú, las gafas brillando. Esa no es una mujer común, Hastings. Es encantadora, admití. Luché por sonar imparcial, aunque su porte era tan elegante que apenas podía apartar la mirada. Como un retrato pintado, si me lo permite. Pero Hastings, los retratos no caminan, dijo Poirot, sonriendo con mi comparación. Aún así, se mueve como alguien acostumbrada a ser observada. Estudió, tal vez. Asintió. La curiosidad se extendió por la sala. Cerca de nosotros, una condesa húngara dejó caer su servilleta. Un banquero belga tosió, y se volvió a sentar, sin razón aparente. Alguna corriente silenciosa atravesó el comedor, tejiendo susurros con rapidez notable. Apenas comenzaba a preguntarme, cuando un conserje que pasaba murmuró a un invitado hablador, confirmando su identidad. Las noticias se propagaron rápidamente. Condesa Elena von Schwartz. El nombre no me decía nada, pero la ceja de Poirot se frunció apenas. Von Schwartz, linaje austriaco. Impecable. ¿Pero ves esa caminata tan teatral? No es precisamente el estilo de la corte vienesa. Demasiado preciso, demasiado ensayado. No pude evitar sonreír. Giraste un pequeño romance, amigo. Es solo una mujer elegante. En ese momento, el embajador francés de Laros, un hombre digno, raramente cálido con cualquiera, entró con una sorprendente prisa y la saludó con calidez inusual. Le tomó la mano enguantada, habló con afecto evidente. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Curioso, murmuró. De Laros no extiende el calor con facilidad. Si ya se conocían, él lo finge. Si no, entonces ve una oportunidad. Antes de que pudiera responder, fuimos convocados al almuerzo. El apetito de Poirot era agudo. Por el sole me uniere, sí, pero también por el misterio. El comedor brillaba con cristal y cuchicheos. Poirot se sentó a mi izquierda. A mi derecha, 2 damas inglesas mayores cuchicheaban entre críticas de sopa. En la larga mesa central, la condesa tomó su lugar, escoltada por el mismo embajador, un ansioso pianista italiano, un coronel retirado, y, más ferozmente, por Adele von Hohenberg, una dama astuta con un chal verde y una mirada de escrutinio demoledor. Ella no aprueba, susurré, observando la mirada láser de la anciana. Poirot asintió. No, no lo hace. La comida se desarrolló entre silencios extraños y miradas furtivas hacia la figura lavanda. Incluso los camareros tropezaban con su órbita, tratando de volverse invisibles. De Laros le murmuraba en privado. Ella respondía con leves inclinaciones de cabeza, una sonrisa de Mona Lisa en los labios. Poirot,
Sus chuletas, sus toques, parecían ensayar algo. Su servilleta en la mano izquierda, no por casualidad. Su bastón apoyado con precisión. Sus ojos, evaluando. 7 en punto. El salón verde. A solas. Con eso, ella se retiró, dejando un aire de batalla tras de sí. Me quedé boquiabierto. Poirot simplemente sonrió y dobló su servilleta con precisión quirúrgica. Ah, dijo en voz baja. Entonces comienza. Fuera, la nieve golpeaba con furia las ventanas del hotel. Dentro, el aire se tensaba con anticipación. En algún lugar, en medio de la elegancia, los juegos de estado y de sombra ya habían comenzado. Una mirada. Un susurro. Una copa sostenida con la mano equivocada. Durante mucho tiempo he creído que Poirot, a pesar de sus hábitos quisquillosos y su desdén por los desayunos ingleses, prospera en la intriga. Es su oxígeno. Su elixir. Cuando la formidable von Hohenberg se alejó de la mesa, Poirot pareció enderezarse, no solo en postura, sino en alma. Sus ojos brillaron. Su bigote se contrajo. Tocó sus dedos delicadamente con la servilleta, como quien se prepara para una cirugía delicada. ¿Crees que acudirá a la cita? Le pregunté, al volver al salón. Pero por supuesto, Hastings. ¿Estás preocupado? Podría estar desequilibrada. Se veía bastante feroz. Poirot sonrió suavemente. Non, mon ami. Ella no está desequilibrada. Es austríaca. Esa noche, exactamente 5 minutos antes de las 7, Poirot ajustó su pañuelo de bolsillo, examinó su bigote desde 3 ángulos, y se dirigió al salón verde. Lamentablemente, no fui invitado. Insistió en que me quedara y me entretuviera con las damas del gin rummy, lo cual hice, por lealtad, si no por entusiasmo. Cuando Poirot regresó, justo después de las 8, me encontró en la sala de lectura, atrapado en un monólogo interminable con la señorita Lydia, una profesora jubilada de Tunbridge Wells, que me relataba las muchas injusticias del horario ferroviario suizo. Me rescató con rapidez y sugirió un brandy junto al fuego. Una vez sentados cómodamente, comenzó a hablar, bajo y medido, como si relatara los movimientos de una delicada combinación de ajedrez. Es una mujer notable, Hastings. La condesa Adele von Hohenberg. 78 años. Un rostro como de halcón, y una mente como una cuchilla de afeitar. Conoció personalmente a la emperatriz Sisi. ¿La emperatriz Isabel de Austria? La misma. Ella dice que la mujer que se hace llamar condesa von Schwartz no tiene sangre noble. De hecho, cree que no es austriaca en absoluto. ¿Y la verdadera condesa? Poirot dudó. Hay rumores que murió en el extranjero hace algunos años. Tal vez en el Cairo. Pero no hay confirmación oficial. Bueno, la gente cambia con el tiempo, dije. Poirot sacudió la cabeza. Non, non, non. No de la forma en que uno camina, Hastings. No la inclinación de la cabeza. No los gestos que nacen con uno, que se llevan en los huesos desde el nacimiento. La condesa fue precisa. La supuesta von Schwartz representa la aristocracia como si fuera un papel escénico. Permanecí escéptico, pero en el fondo, no podía ignorar el cosquilleo en el aire. Algo había comenzado. Y con Poirot, eso nunca era un asunto menor. Incluso si es una impostura, eso no la convierte en una criminal. No, pero luego está el asunto del embajador. Me incliné hacia adelante. ¿Viste el almuerzo? Del Arroz no es tonto. Ha subido a través de la diplomacia con precaución y cuidado, y, sin embargo, se permite ser encantado, convenientemente encantado, por una mujer que habla poco, revela menos y aparece de la nada. Poirot hizo una pausa, luego agregó con gravedad. El conde cree que ella está aquí con un propósito, y ese propósito, Hastings, puede no ser romántico. Pensé en ello. Espionaje, quizás, o chantaje. O algo más sutil aún. Hay rumores de una cartera sensible, con correspondencia entre Francia y Austria, que ha desaparecido. Solo unos pocos conocían su existencia. ¿Asesinato? Quizás, pero suficiente misterio para satisfacer el apetito de Poirot. ¿Ya notas las 6 irregularidades en su comportamiento? Sí, pero, ningún aristócrata calienta siempre su artillería. También estaba observando la mañana siguiente, cuando los eventos dieron su primer giro notable. Murmurando sobre la tontería de los vientos alpinos, Poirot, sentado en un sillón de terciopelo rojo intenso junto a la ventana, estaba cortando delicadamente las costras de un croissant. Ella descendió a las 8:47, precisamente,
dijo sin mirar hacia arriba. En la banda nuevamente, pero un tono más oscuro. Un signo, Hastings. Uno no altera a la ligera el tono de luto. Miré hacia la escalera, aunque la condesa ya no estaba a la vista. El fuego crepitó cómodamente. Pasó una criada con una bandeja de plata y un charol tímido a cuestas. Poirot continuó. Tomó café en el conservatorio, donde fue recibida por Monsieur Bellini, el pianista que se convierte en poeta. Citó algo burlón sobre las violetas. Ella respondió en italiano fluido, aunque con una inflexión lombarda. ¿Hablas italiano ahora?, pregunté, tomando mi asiento. Suficiente para saber cuando no lo pronuncia una condesa toscana. ¿No podría simplemente estar bien educada? Poirot levantó una ceja. Podría ser, pero afirma que, en su registro de hotel, ha venido directamente de Viena. Sin embargo, habla como alguien que ha vivido mucho en Milán. Su acento la traiciona, sutil pero claramente. Vertí mi café con el aire de un hombre agregando otra cuenta a una serie de perlas. Estábamos terminando el desayuno cuando Mademoiselle Claire Renard, la recepcionista del hotel, se acercó con un aspecto ligeramente ansioso. Perdón, Monsieur Poirot, dijo, ofreciendo una cortés reverencia. Un telegrama llegó justo ahora para Madame von Schwartz. El encargado lo trajo desde la oficina telegráfica. Lo abrió por error, pensando que era para otra huésped. Lo vi solo por un segundo, pero me pareció extraño. Se inclinó, mirando a su alrededor. Estaba codificado. O al menos, peculiar. Una cadena de números, seguida de una frase, 14 de marzo de 11. La montaña no se inclina ante la flor. Poirot se quedó muy quieto. Merci, mademoiselle. ¿Parecía alterada al leerlo? No lo abrió. ¿Qué? Se lo llevó sin mirarlo siquiera. Se lo deslizó en el guante, susurró. Insistió en que se colocaran orquídeas blancas en el conservatorio antes del desayuno. Dijo que le recordaban su infancia en Baden. Fruncí el ceño. Orquídeas. ¿Qué significado podrían tener las orquídeas blancas? Poirot no prestó atención a mi desconcierto. Trebham. Esperemos que tu discreción sea tan aguda como tu observación. Las mejillas de Claire se sonrojaron. Hizo una reverencia de nuevo y se retiró. Me volví hacia Poirot. Pero, ¿por qué no leyó el telegrama de inmediato? Un social, dijo él, refiriéndose a un circuito lento y deliberado por las salas públicas, saludando cortésmente a varios invitados, preguntando por su salud y observando todo con precisión quirúrgica. Yo me sentía bastante como un ballet sin librea, merodeando cerca de la sala de billar. Eres aficionado a los rompecabezas, monsieur. El conservatorio estaba ligeramente arrugado, como si ocultara algo rígido en su interior. En ese momento, ella giró la cabeza lentamente, deliberadamente, y su mirada pasó sobre nosotros. No sonrió, ni frunció el ceño, pero nos vio. De eso estaba seguro. Ahora, dijo Poirot, llevándome aparte, hablemos de las flores. Parpadeé. ¿Las qué? Las orquídeas, Hastings. La dama pidió que se colocaran orquídeas blancas aquí ayer por la mañana. ¿Por qué? Supongo que le gustan. Ella no las ha mirado. No son para su placer. Son un accesorio. Una señal, para otra persona en este hotel, de que la operación ha comenzado. Hizo una pausa, su mirada distante. O tal vez son algo más, una marca registrada. La tarjeta de presentación del hombre detrás de ella. Un hombre con, sospecho, una inclinación por lo dramático. Ella no las ordenó para sí misma, Hastings, las ordenó para él. Me encogí de hombros, impotente. Poirot suspiró. No importa. Estamos reuniendo el retrato, pieza por pieza. Llamémosla la máscara la comediana. La actriz enmascarada. Esa noche, después de la cena, Cordero con Romero, que Poirot consideró aceptable pero sin inspiración, regresamos al salón. La condesa se había retirado temprano, al igual que Delar-Ross. Bellini estaba tocando algo melancólico en el piano. Y luego, con un susurro de faldas y el débil aroma de lavanda, la condesa von Hohenberg apareció junto a nuestros sillones. Fue una vez una figura en los salones vieneses, susurró Poirot mientras ella se acercaba. Conocida por denunciar la corrupción. No es una mujer para ser amenazada a la ligera, ni fácilmente ignorada. Ella no pidió sentarse. Simplemente lo hizo. Bueno, le dijo a Poirot. ¿Has visto lo suficiente? Poirot inclinó su cabeza. He visto lo suficiente, como para hacer dos preguntas.
Bien, respondió ella. Entonces házmelas, y te diré si conozco las respuestas. Primero, ¿el embajador de Larros ha sido comprometido antes? Una vez, en Lisboa. Una bailarina, con inclinaciones imperiales. Poirot sonrió. Y en segundo lugar, ¿cuál es el significado de la frase «la montaña no se inclina ante la flor»? Por un momento, la vieja condesa guardó silencio. Luego, en una voz baja y grave, dijo: «Es una señal». Una frase codificada utilizada por un círculo particular en Viena. Una sociedad de monárquicos leales que no han aceptado la nueva marea democrática. Significa: no debes hacer contacto. Estás siendo observado. Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Merci, madame, eso me dice todo lo que necesito saber». Ella se levantó. «Entonces me retiraré. Y puedo decirle, Monsieur Poirot, no espere demasiado tiempo. La flor se dobla fácilmente, pero la montaña puede romper». Desapareció entre las sombras con la gracia tranquila de una vieja reina de la corte. Me volví hacia Poirot. «Pero eso no tiene sentido». Ella desaparece del contacto con la misma gracia, con la de una vieja reina. «Véalo al revés, mon ami», murmuró Poirot. «No es una orden la que está desobedeciendo. Es una advertencia la que ha recibido. Sus superiores le están diciendo que sus movimientos son conocidos. Por eso actúa con tanta prisa. No está siendo cautelosa, está quedándose sin tiempo. Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad?». Asintió levemente. «Sí, Hastings. Lo sé». Me incliné más cerca. Y él sonrió. «Mañana», dijo, «tomamos acción. Dejamos de divertirnos. Comenzamos a exigir». «¿Exigir qué?», pregunté, aún frotándome el sueño de los ojos. «Acción. Precisión. Y, tal vez por fin, una confrontación». Antes de que pudiera responder, Mademoiselle Renard tocó ligeramente a la puerta. Entró, los ojos muy abiertos, y extendió una nota doblada. «Sin nombre, sin número de habitación», susurró. «Estaba en la bandeja del correo, pero el conserje creyó que era para usted». Le pasó el sobre. Poirot lo giró una vez en sus manos y lo abrió en silencio. «Asistencia», descendió a los archivos del hotel. «¿El Cairo?», dijo. «Sí, pero mire aquí. Su firma». Tocó la página. «Note la caligrafía. Segura, inclinada hacia la derecha. Los trazos descendentes llevan peso al tirar hacia adentro. Una marca clásica de alguien diestro. Los bucles de su S mayúscula son firmes y giran en sentido horario. Hastings, esto no es un simple garabato. Es un espejo de crianza». Clare ladeó la cabeza. «¿Alguien podría falsificar eso?». «No fácilmente. No siendo zurdo. Yo, Poirot. El impostor puede imitar el título, el tono, incluso los modales. Pero la mano está escrita en el cuerpo, como una firma». Encontramos al conde Bono en Berg en el balcón superior, envuelto en chales, mirando a través del lago helado. Cuando transmitimos el contenido de la nota anónima, no parecía sorprendida. «Ella me envió una carta», dijo en voz baja. «De El Cairo. Llegó días después de que se anunciara su muerte. Nunca entendí cómo me llegó tan tarde. Temía la traición. Me pidió que lo mantuviera oculto». Poirot dio un paso adelante. «¿Conoces personalmente a Elena Schwartz?». «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «Nunca nos encontramos cara a cara, pero correspondimos durante años». Llegó a su chal y retiró un pequeño cuaderno gastado. «En 1924, publiqué un ensayo sobre la corrupción y la decadencia en el corazón de la diplomacia europea». Elena lo leyó y me envió una carta de admiración, un gesto raro de alguien de su posición. A partir de ese momento, floreció una correspondencia. Nuestras cartas eran apasionadas, intensas. Dos mujeres atrapadas por las expectativas de sus estaciones, con la esperanza de influir en el curso de los eventos a nuestra manera. Levanté una ceja. «Entonces, ¿por qué no te conociste?». El conde Bono en Berg dio una triste sonrisa. «Planeamos encontrarnos en Viena, pero la salud de Elena disminuyó de repente. Afirmó que necesitaba tranquilidad y se fue a Egipto poco después. Eso fue lo último que escuché hasta que la noticia de su muerte llegó meses después». «Entonces, ¿por qué no has expuesto al impostor?». Presioné. «Si sabías que alguien estaba usando el nombre de Elena falsamente». Bono en Berg suspiró. «Fui atrapada entre la lealtad y la duda. Si hablaba prematuramente,
me arriesgaba a arruinar a una mujer que podría ser inocente. Si esperaba, me arriesgaba a perder la carta y, peor, la verdad. Poirot extendió una mano. ¿Puedo verla? Sin una palabra, ella produjo la carta, amarillenta con la edad, escrita en una mano audaz pero agitada. Poirot la leyó en silencio, su rostro se oscureció. Ella nombra a Adelaide Ross, dijo al fin. Afirma que envió una carta sin protección, apasionada y políticamente tonta. Se le pidió que la destruyera. Parte de él, por temor a ambas partes. El corredor, sus pensamientos como peones, en el tablero. ¿Un matasellos falso? Pregunté. Poirot sonrió. Un espejo, Hastings. Uno al que no puede resistirse a mirar. A las 5, envió 2 notas. Una a Adelaide Ross pidiéndole que permaneciera visible esa noche. La segunda, más curiosa, al pianista italiano Bellini. ¿Sospechas de Bellini? No de un crimen, sino de su proximidad. Esa noche, el Gran Alpine Palace brillaba como si nada hubiera cambiado. El pianista tocaba Chopin. El fuego crepitaba suavemente. ¿Está preparada para desaparecer, o para atacar? Cría la duda, luego se da cuenta de que nunca estuvo aquí. Eres un emisario de una causa que no puede permitirse el escándalo. Y yo no creo en el escándalo, parecía relajarse, hasta que él añadió, pero la condesa von Hohenberg puede no ser tan indulgente. Viniste a controlarlos. Eso es lo que hacen tus maestros, susurran, chantajean, se ocultan tras máscaras. Ella lo miró. Luego, con una tristeza extraña y final, rompió el sobre en 2. Poirot no se estremeció. Una falsificación, dijo. Pero tu intención era real. Bebiste tu vino con la mano izquierda. Pero la verdadera condesa von Schwartz, como confirman sus propias cartas, era diestra. Esa fue la primera grieta. El resto, simplemente confirmación. Ella no se estremeció ni huyó. En cambio, una calma extraña se asentó sobre ella. Eres muy inteligente, Monsieur Poirot, dijo, con una pequeña sonrisa humorística. Un detalle. Al final, siempre se reduce a un detalle. Miró de Poirot a mí, su mirada clara e inquebrantable. No hice esto por dinero. Lo hice por un mundo que está muriendo. Un mundo de orden, de tradición, de reyes. El hombre que casarás a continuación, Leopold, cree en ese mundo. Me dio un propósito cuando no tenía ninguno. Te dio un papel en una tragedia no escrita por ti, Poirot la corrigió suavemente. Usa a idealistas como tú como piezas, y a hombres como Adelaide Ross como víctimas. Su compostura finalmente se rompió, no con miedo, sino con un destello de pasión. ¿Víctimas? Los hombres como Adelaide Ross son la enfermedad. Vendieron su derecho de nacimiento por una república hueca. Leopold es la cura. Rompió la carta falsificada en 2, no con tristeza, sino con una rasgadura afilada y desafiante. Dejó que las piezas cayeran al suelo. Nunca se trató de una carta, Monsieur. Se trataba de quien aún recuerda lo que Europa ha perdido. Nos pasó en silencio, como humo, y desapareció en la oscuridad. Se irá esta noche, le dije, y se habrá ido. Sí, dijo Poirot, mirando la nieve. Pero las sombras a las que sirven no se van tan fácilmente. Un largo silencio. Entonces, Poirot giró desde la ventana. Mañana, dijo suavemente. Lo exponemos todo, golpeó su sien con un dedo. Pero primero, debemos encontrar al hombre que envió la nota. A la mañana siguiente, encontré a Poirot ya sentado en la mesa del desayuno, no con su huevo y tostadas habituales, sino con una taza de chocolate intacta y una mirada que podría tallar granito. Se ha ido, dijo sin levantar la vista. Se registró a las 6:12 de la mañana trineo contratado. Sin dirección de reenvío. Entonces, se acabó, dije, con una ola de alivio sobre mí. El impostor ha huido. El bigote de Poirot se crispó, signo seguro de disentimiento. No, Hastings. La actriz se va, pero la obra permanece. Ya no perseguimos a una condesa falsa. Perseguimos al director de la función. Aprovechó la nota anónima doblada que todavía yacía entre nosotros. Y alguien dentro de este hotel todavía tiene el guión. Nuestra primera visita fue al señor Bellini. El pianista respondió a su puerta con el rostro borroso del día anterior, oliendo débilmente a brandy y arrepentimiento. Parecía mucho mayor a la luz afilada de la mañana. Tras unas pocas preguntas punzantes de Poirot, su compostura se derrumbó. Solo me dijeron que observara, confesó, hundiéndose en un diván, que escuchara la frase del telegrama,
la montaña no se inclina ante la flor. Si la escuchaba, debía informar quién lo dijo y a quién. ¿A quién informó? Los ojos de Poirot se afilaron. A Mademoiselle. No fue entregado por el cartero, y no estaba en las entregas de telégrafo, continuó. Revisé los registros. Fue colocado en la bandeja de correo interna a mano. Debe haber venido de un invitado o un miembro del personal. Alguien con un conocimiento íntimo del asunto. El embajador, comenzó Poirot, con voz baja. Su carta debía ser destruida, pero no lo fue. Una risa amarga, sin alegría. Confié en sus palabras, Monsieur Poirot. Sus ideales. Todo nuestro conocimiento fue por correspondencia. Cuando llegó esta mujer, no tenía un rostro con el cual comparar el suyo. Solo sabía que si no jugaba su juego, el hombre que la envió me expondría. Dime quién es, dijo Poirot. El embajador respiró temblorosamente, su miedo mezclado con un deseo desesperado de liberarse. Su nombre es Leopold. Era archivero en la embajada de Viena. Un hombre brillante, un ferviente monárquico. Creía. Poirot giró hacia la ventana, con nuevo fuego en los ojos. Pasó la siguiente hora con un señor muy nervioso Bellini, dándole instrucciones precisas. El pianista debía sentarse en el salón principal, parecer angustiado y quejarse discretamente a una de las damas del gin rummy, que la terrible y anciana condesa von Hohenberg se había jactado de ocultar valiosos documentos en algún lugar de la caja fuerte. ¿Pero lo creerá? Susurré, una vez que Bellini se fue a jugar su papel. La sonrisa de Poirot era delgada y afilada. La desesperación es un ácido poderoso, mon ami. Disuelve la precaución. Leopold no podrá resistir un último intento de apoderarse de su premio. Miró el reloj en la repisa. Esta noche, Hastings, no esperamos el acto final. Lo preparamos nosotros mismos. Medianoche. El conservatorio era un mundo aparte, iluminado solo por la luz de la luna filtrada por la nieve en los cristales esmerilados. Las orquídeas blancas se alzaban pálidas y espectrales. Filas de fantasmas alineados en silencio. Afuera, el mundo dormía. Dentro, la trampa estaba lista. Poirot y yo esperamos, ocultos detrás de las altas palmas. Mademoiselle Renard estaba estacionada discretamente en el corredor, lista para convocar al gerente del hotel a la señal de Poirot. Bellini, con su parte ya cumplida, estaba de vuelta en su habitación bajo estrictas instrucciones de permanecer allí. Y entonces vino. No dos figuras, como esperábamos, sino una. Un hombre. Bajo, compacto, moviéndose a través de las sombras con una confianza desconcertante. Llevaba un fino abrigo de lana, pero sus movimientos eran los de un depredador, no los de un invitado. Era el archivero Leopold. Estaba solo. Su actriz había huido del escenario. Era, como Poirot predijo, un director desesperado, obligado a tomar el asunto en sus propias manos. No intentó forzar cerraduras. Observó la habitación, escaneando con los ojos, un tablero suelto, una maceta hueca, el escondite torpe de un aficionado. Fue entonces cuando Poirot salió de las sombras. Bonsoir, Monsieur Leopold, dijo, su voz tranquila, pero cargada de firmeza. El hombre se congeló, su cuerpo tensándose como un resorte. Su mano se lanzó dentro del abrigo. La carta no está aquí, dijo Poirot suavemente. Nunca estuvo aquí. Hizo un gesto hacia las flores espectrales que bordeaban la habitación. Aunque su firma son las orquídeas blancas, un toque dramático. Fue la primera señal que me dijo que no tratábamos con un impostor solitario, sino con un director entre bastidores. La cara de Leopold era una máscara de furia. Sus ojos parpadearon hacia las flores, una admisión silenciosa de la verdad. Tú, gruñó. Sí. Creía que su agente había fallado, y no pudo resistir un último intento de reclamar su premio. Un premio que utilizaría para romper un gobierno, por un imperio muerto. Ese imperio no está muerto. Está dormido, siseó Leopold, dando un paso adelante. Y hombres como tú, mezquinos, no evitarán su despertar. Se abalanzó. No hacia Poirot, sino hacia la salida. Pero en ese instante, como si fuera la señal, un solo acorde agudo resonó desde el piano de cola del salón adyacente. Discordante. Fuerte. Una alarma en medio del silencio nocturno. Leopold se detuvo. Sabía que estaba atrapado. Su presencia era ahora conocida por todo el hotel. Estaba expuesto. Poirot le ofreció una triste sonrisa. El espectáculo ha terminado, monsieur. La verdadera carta fue enviada esta tarde a la embajada de Francia en Bonn.
Su contenido seguirá siendo secreto de Estado. El embajador de Laros ya ha presentado su tranquila renuncia. No queda chantaje que usar. No hay trono que restaurar. Solo quedas tú. El archivero quedó derrotado. El fuego fanático en sus ojos se apagó, como ceniza. La pasión que lo impulsaba no fue rival para la lógica serena del pequeño hombre frente a él. Una hora después llegaron las autoridades locales. No hubo escándalo. Ni titulares. Leopold fue escoltado. Su gran teatro político, reducido a un asunto policial clasificado. La nieve caía suavemente mientras abordábamos el tren temprano desde St. Moritz. Cuando el Palacio Gran Alpine desaparecía en la distancia, Poirot abrió su reloj y lo ajustó un solo minuto. Hay una cosa que aún no entiendo, Poirot, le dije, mientras el tren comenzaba a moverse. Aquella nota anónima. Dijiste que debíamos encontrar al hombre que la envió. Pero nunca lo hicimos. ¿Quién fue? Poirot sonrió. Un brillo astuto en sus ojos. Pero por supuesto, mon ami, sí lo hicimos. Piensa. No pudo haber sido de Laros. Era un animal acorralado, no un cazador. Tampoco pudo haber sido Leopold. ¿Por qué invitaría a mi interferencia? Solo pudo haber sido enviada por alguien con conocimiento, motivo y medios. Se inclinó hacia adelante, conspirador. Fue la condesa von Hohenberg, una mujer de inmenso orgullo y precaución. Me contrató para observar. Pero su paciencia se agotó. Temía que el impostor tuviera éxito. Así que envió la nota, anónima, para acelerar mi investigación, sin implicarse directamente. Fue una prueba, Hastings. Y al actuar según ella, ganamos su confianza. 6 días, dijo, y ni un solo caso de indigestión. Sonreí. No está mal, para unas vacaciones. Poirot inclinó la cabeza con elegancia. La próxima vez, tal vez. Biarritz. Menos monarquistas. Mejor salmón ahumado. Y con eso, cayó el telón. Narrador, voz suave y grave a medida que se disipan las nieblas alpinas. Hercule Poirot desenmascara al falso Bonarz, la condesa impostora, y a su director, el archivero Leopold, usando su ingenio y encanto para recuperar la carta comprometedora del embajador de Laros. El complot para restaurar los viejos tronos mediante el chantaje, se disuelve como la nieve al amanecer. La señora de Lavender concluye, la justicia fue servida. Pero el eco de las ilusiones rotas, persiste, como sombras de montaña.